¿Qué podría llevar a unos padres a abandonar a su hija de 13 años, obligándola a dejar todo atrás? En 1999, María Martínez no era más que una adolescente normal que vivía en un pequeño pueblo de Arizona. Su familia era respetada, su futuro era prometedor y su vida parecía perfectamente normal. Pero un día, hizo un anuncio que cambió su mundo para siempre. Sus padres, pilares de su comunidad católica, tomaron una decisión impensable. Llevaron a su hija menor a un estado lejano y la abandonaron allí, sin mirar atrás. Durante 20 años, esta familia guardó un secreto tan devastador que reescribiría toda su historia. Hoy, una prueba de ADN y un correo electrónico inesperado están a punto de revelar una verdad que los dejará sin palabras. Esta es una historia de sacrificio, de traición, y de una mentira que protegió a algunos pero destruyó a otros. ¿Qué pudo haber llevado a estos padres a tales extremos? Y sobre todo, ¿cuál era la verdadera razón detrás del impactante anuncio de María? Habiendo crecido en el pequeño pueblo de Mesa Verde, en Arizona, la familia Martínez parecía perfecta desde fuera. Su modesta casa de 2 pisos en Maple Street siempre estaba bien cuidada. La madre de María e Isabela cuidaba de sus preciosos rosales cada fin de semana. Su padre, un respetado hombre de negocios local, era conocido por sus generosas donaciones a la iglesia y sus inquebrantables valores morales. Pero detrás de la inmaculada valla blanca, la vida no era tan perfecta como parecía. Para María, de 13 años, 1999 debía ser un año como cualquier otro, marcado por los dramas del instituto, los entrenamientos de fútbol y las cenas familiares. Compartía habitación con su hermana Isabela, de 17 años, sus camas separadas por una ventana con vistas al paisaje desértico. Las hermanas eran cercanas, quizás más cercanas de lo que nadie se daba cuenta. En una gélida mañana de noviembre, María se despertó con el sonido de sollozos ahogados provenientes del baño que compartían. A través de las finas paredes, podía oír los susurros desesperados de Isabela al teléfono. No puedo quedármelo. Me van a repudiar, no sé qué hacer. Esta conversación lo cambiaría todo. Más tarde esa noche, mientras sus padres asistían a su reunión semanal en la iglesia, Isabela finalmente se derrumbó y se lo contó a su hermana pequeña. Estaba embarazada. El padre, un estudiante de primer año con el que salía en secreto, alguien a quien sus padres nunca aprobarían. Peor aún, Isabela estaba considerando alternativas peligrosas, aterrorizada por la reacción de sus padres. María permaneció despierta esa noche, su joven mente repasando todas las posibilidades. En su lógica de niña de 13 años, la solución parecía simple: protegería a su hermana, tal como Isabela siempre la había protegido. A la mañana siguiente, antes de que Isabela pudiera detenerla, María entró en la cocina, donde sus padres estaban desayunando. Sus palabras desencadenarían una reacción en cadena que resonaría durante décadas. Mamá, papá. Lo que sucedió después perseguiría a la familia durante 20 años. En una fría mañana de diciembre, antes de que amaneciera en el desierto de Arizona, el señor Martínez cargó una sola maleta en el coche familiar. María recuerda bien el viaje: 12 horas de silencio, roto solo por los ocasionales sollozos de su madre. Condujeron hacia el este, hacia Nuevo México, hacia la casa de la tía Carmen, hacia el exilio. Lo último que María vio cuando el coche se alejaba fue el rostro de Isabela en la ventana, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Ninguna de las dos hermanas sabía que esa sería la última vez que se verían en 2 décadas. Tan solo unas semanas después de la partida de María, Isabela se enfrentó a su propia pérdida devastadora: un aborto espontáneo del que nadie más supo. El secreto que guardaba ahora parecía aún más pesado. Su hermana pequeña lo había sacrificado todo para protegerla, y ahora ni siquiera había un bebé que justificara ese sacrificio. Los años siguientes marcaron a cada miembro de la familia de forma diferente. María, contra todo pronóstico, prosperó bajo el cuidado de la tía Carmen. Rechazó todos los intentos de reconciliación con sus padres, canalizando su dolor en sus estudios. A los 25 años, se había convertido en una abogada especializada en derechos del niño en Chicago, defendiendo a jóvenes que, como ella, habían sido abandonados por los adultos de su vida. El camino de Isabela fue más oscuro. Consumida por la culpa, huyó a California en cuanto cumplió 18 años.
Allí, la historia pareció repetirse cuando volvió a quedarse embarazada en 2001. Pero esta vez, incapaz de afrontar su trauma pasado, tomó una decisión diferente: la adopción. Durante 20 años, la vida continuó. Los padres de Martínez envejecieron en su casa de Arizona, las habitaciones vacías de sus hijas convirtiéndose en santuarios dedicados a sus arrepentimientos. Isabela se construyó una vida tranquila en California, sin perdonarse nunca del todo. Y María siguió luchando por los derechos de otros niños en Chicago, siendo la única que conocía la verdad sobre su sacrificio. Entonces llegó el correo electrónico que lo desenredaría todo. Querida señorita Martínez, me llamo Sophie Williams, soy adoptada, y según las pruebas de ADN somos parientes. He estado buscando a mi familia biológica y encontré artículos sobre su historia de 1999. María miraba fijamente la pantalla de su ordenador, con el café enfriándose a su lado. Sophie tenía 21 años, la misma edad que tendría la hija de Isabela si, la verdad, enterrada durante tanto tiempo, estaba a punto de salir a la superficie. Resultó que Sophie había heredado la determinación de Isabela. Durante años, había reconstruido la historia de su familia, recopilando recortes de periódicos, resultados de pruebas de ADN y árboles genealógicos. Pero algo no encajaba. La fecha del supuesto embarazo de María no coincidía con la fecha de nacimiento de Sophie, y los resultados de las pruebas de ADN mostraban una coincidencia más cercana con Isabela que con María. María se encontró reservando un vuelo a Mesa Verde, con Sophie a su lado. El pequeño pueblo de Arizona no había cambiado mucho en 20 años, pero María sí. Ya no era la niña asustada de 13 años que había asumido la responsabilidad de la situación de su hermana. La reunión familiar estaba prevista en la vieja casa de Maple Street. Los rosales seguían floreciendo en el jardín delantero, aunque las manos de su madre se habían vuelto demasiado artríticas para cuidarlos adecuadamente. Isabela, llamada desde California, llegó la última, deteniéndose en seco cuando vio a Sophie. Era como mirar en un espejo del pasado. Durante una tensa cena en la que se sirvió la especialidad de su madre, enchiladas de pollo que nadie comió, María finalmente pronunció las palabras que habían estado esperando durante 20 años. Nunca estuve embarazada. Fue Isabela. La verdad cayó como una bomba en el cuidadosamente mantenido silencio de la familia Martínez. Las manos de su madre se llevaron a la boca, sus ojos yendo y viniendo entre sus hijas. Su padre, con el pelo ahora más canoso que negro, agarró el borde de la mesa con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Isabela empezó a sollozar, años de culpa reprimida derramándose de golpe. Isabela finalmente expresó la culpa que había cargado durante 20 años, disculpándose entre lágrimas con la hermana que lo había sacrificado todo por ella, y a Sophie, la hija a la que había abandonado, tratando de explicar las decisiones tomadas por una joven de 18 años asustada y traumatizada. María, la arquitecta de la mentira inicial, se encontró en la extraña posición de ser a la vez víctima y protectora. Su sacrificio había salvado a su hermana, pero ¿a qué precio para ella misma? ¿Para su familia? Pero a veces las verdades más dolorosas pueden conducir a los comienzos más hermosos. Sophie, que había venido en busca de su madre biológica, no solo encontró a Isabela, sino a toda una familia moldeada por el sacrificio y el amor. Descubrió a una tía que lo había abandonado todo para proteger a su madre, unos abuelos deseosos de redimirse, y una historia familiar más compleja y profunda de lo que cualquier prueba de ADN podría revelar. La familia Martínez nunca volvería a ser la misma, pero quizás eso era algo bueno. La verdad había roto su cuidadosamente mantenida fachada, pero a partir de esos pedazos, podían construir algo nuevo, algo real. Hoy, si pasas por delante de esa casa de Maple Street, podrías ver a 3 generaciones de mujeres Martínez cuidando juntas esos rosales. La verdad, finalmente liberada tras 20 años, ha permitido que el amor vuelva a florecer en el suelo desértico de Mesa Verde. El sacrificio de María, la culpa de Isabela, la búsqueda de Sophie y el arrepentimiento de sus padres, todos esos hilos se han entrelazado para crear un nuevo tapiz familiar. No es perfecto, pero es real, y está sanando. Y a veces, eso es todo lo que una familia puede esperar.